Bueno amigos, aquí continuando con la construcción del buró de cama. En esta ocasión vamos a proceder a fabricar el frente y el tirador de los cajones. Previamente he dimensionado el frente del cajón y lo he aplanado, rectificado y cepillado a las medidas finales para no alargar el video. Este Primeramente voy a marcar el centro del frente del cajón apoyándome de mi escuadra y de mi regla. Y yo le pongo cinta de carrocero azul para que en el momento de hacer la perforación no me astille la madera y quede el corte lo más limpio posible. El tirador estará hecho de madera de zapote de color amarillo. Elegí este color para que, como el cedro, una vez con el barniz va a quedar un tono más oscuro, y que como el zapote amarillo, una vez pulido, queda muy bonito, dará un buen contraste con la madera. Marqué el centro de ambos cajones, y una forma fácil de sacar el centro es poniendo la regla en sentido diagonal y marcando en sentido cruzado. Luego utilizo un punzón y marco el centro de la madera. Esto lo hago así porque voy a utilizar una sierra copa para poder hacer el agujero del medio. Originalmente iba a utilizar una broca tipo Fosner, pero era muy pequeña, así que tuve que utilizar una sierra de tipo de copa. Sin embargo, no perforé completamente hacia el otro lado, perforé aproximadamente unos 15 milímetros. Esto lo hago simplemente para poder de marcar los límites del agujero, y después con una fresa recta y un router voy a rebajarlo hasta aproximadamente unos 15 milímetros sin atravesar completamente el material. Primero lo voy calando con una fresa recta utilizando mi router de palma. Esto lo hago así porque después voy a cambiar a una fresa con un valero, y como ya está hecho el círculo que se hizo con la sierra copa, simplemente utilizo la fresa que tiene el valero y simplemente va a ir copiando el borde circular que ya está hecho previamente, y repite el mismo proceso para las dos frentes de los cajones. Después de haber rebajado con la fresa copiadora aproximadamente unos 15 milímetros del material, voy a utilizar una fresa con rodamiento a 45 grados para darle un bisel y quede más estético. Aquí cambié a mi router de base fija, ya que la fresa era muy grande para que quepa en el router de palma. Con un router más grande da más estabilidad en el momento de hacer los fresados, y repetir el mismo proceso para ambos frentes de cajón.
Después de haber hecho el rebaje circular, procedí a hacer la ranura en el cual se va a encastrar el jalador, y lo hice utilizando mi rótulo de inmersión. La ranura la hice aproximadamente 2 centímetros a cada lado del agujero, y la fresa utilicé una fresa recta de aproximadamente unos 7 milímetros de grosor. Era una de las más pequeñas que tenía y creo que quedará bastante bien. Como el jalador va a estar hecho de madera dura, no recomiendo hacerla de madera suave, ya que al ser algo delgada puede tender a romperse. Simplemente fui bajando de poco en poco hasta llegar al borde del fresado circular, y repetí el mismo proceso para ambos frentes. Les recomiendo conectar una aspiradora cuando hagan ese tipo de rebajes, ya que con ello la aspiradora limpia todo el acerrín que genera el corte del fresado, y eso hace que no tengas que estar limpiando cada rato la ranura, ya que cuando con el acerrín puede tender a atorar la fresa, y de esta forma se hace bastante rápido. Y así es como queda la ranura del jalador. La fresa deja un borde circular en ambos extremos, pero yo voy a utilizar un formón y los voy a dejar completamente rectos a 90 grados. Lo hago de esta forma para que el momento de fabricar el tirador sea más fácil de embutir que hacerle redondez en los bordes. Simplemente me apoyo con un formón bien afilado y rebajo con una masa hasta dejar perfectamente los bordes rectos. Es bastante rápido. Y repite el mismo proceso para ambos frentes de los cajones. Después de haber hecho todos los fresados pertinentes, me apoyé de mi sierra circular y utilizando mi vernier medí el, el espesor que debe tener el tirador. Primero corté con mi sierra aproximadamente al tamaño del espesor, y luego me apoyé con mi cepillo de bloque para ir rebajando de poco en poco hasta que tenga la dimensión exacta. Y con la ayuda de mi sierra también previamente escuadré los lados del tirador aproximadamente, y después con una tabla de tiro voy a ir rebajando de poquito en poquito hasta ver que el tirador encastre lo más exacto posible, pero sin entrar muy apretado ni quedar holgado. Como repito, el tirador va a estar hecho de madera de zapote en color amarillo, y una vez con su terminado se va a ver muy bien. Lo voy cepillando hasta ver que encastre perfectamente. Primero hago que el tirador entre en un bloque recto, como a 90 grados, y lo voy trabajando hasta que entre.
y lo hago hasta que ver que llegue hasta el fondo del rebaje. Y una vez que ya queda en el fondo del rebaje, mido hasta donde llegan los laterales, ya que le voy a dar una pequeña curvatura para que sea más estético el tirador. Les recomiendo fabricarse una tabla de tiro, ya que con ella nos sirve para hacer estos pequeños ajustes de piezas que encastran o de pequeñas incrustaciones o que se requieren para los proyectos. Esta base ya me quedó algo pequeña, así que estaré fabricando una más grande. La madera de zapote es una madera muy densa y es muy dura, y una vez pulida queda al tacto muy bien. Repetí el mismo proceso para ambos tiradores. Después de haber dejado los tiradores a sus dimensiones finales, me voy a apoyar de una herramienta de precisión para poder darles la curvatura necesaria. Simplemente utilizo una charola de metal, la coloco aproximadamente a las marcas que ya previamente ya marqué después de haber incrustado el tirador en forma recta, y simplemente utilizando el borde circular de la charola le doy la curvatura que se requiere. Hay muchas formas de hacerlo, pero esta es una forma fácil, práctica y rápida para hacer ángulos. Después voy a utilizar mi lijadora orbital de banco para poder rebajar el tirador y darle la curvatura que se requiere. Esta es una herramienta que recomiendo adquirir, ya que nos facilita a la hora de estar haciendo piezas y que queden lo más perfectas posibles. Y repite el mismo proceso para ambos tiradores. Disculpen la hora, pero ya era tarde cuando grabé este video. Ahora voy a proceder a instalar los frentes de los cajones. Una vez ya instalado el cajón en el mueble, simplemente lo coloco una marca a 5 centímetros de cada borde y me apoyo en una escuadra para hacer marcas. Y luego voy a colocar 4 tornillos a 2 y 8 centímetros del borde superior. El frente del cajón no va a estar pegado, o no se recomienda que se pegue, ya que como va a estar hecho de madera natural, la madera va a tender sí o sí a moverse. Así que simplemente va a estar fijado con tornillos. Y previamente avellano los orificios en los cuales voy a ser atornillado por la parte de adentro. Coloco un mártir de madera. Esto lo hago para que al momento de perforar desde afuera no me reviente la cara de la madera del interior. Dejo un poco colgado los huecos de los tornillos para que tengan movimiento.
Después viro el cajón y hago unos avellanados en la parte interna. Esto lo hago para que la cabeza del tornillo quede al ras con la madera. Para poder fijar el frente del cajón pueden utilizar clavos con clavadora neumática y meter unos pequeños clavitos. También podrían utilizar tornillos que van en la parte de los jaladores, pero como el mío es un jalador hecho artesanal, decidí primero colocar una tirita de pegamento. Esto lo hago simplemente para que me ayude a mantener fijo el cajón, ya que yo no quería utilizar clavos en la parte del frente. Simplemente coloco el frente del cajón y voy a utilizar un triple de 3 milímetros para separar el frente del cajón y el frente del mueble. Y luego voy a utilizar mis prensas para fijarlo, y con la ayuda de un masito de goma lo voy a ir golpeando hasta que vea que los bordes quedan perfectamente alineados. El cajón lo voy a fijar junto con una prensa y lo voy a dejar secar un momento para que el pegamento que puse me ayude a mantener fijo el frente del cajón. Y después voy a abrirlo y colocarle tornillos por dentro. Pero si quieren ahorrarse este paso, simplemente pueden colocarle unos clavitos en el frente y con eso ya se va a mantener fijo. Repetí el mismo proceso para ambos cajones. También no lo he grabado, pero le hice un pequeño biselado tanto en la parte interna como en la parte externa del frente del cajón. Esto lo hago con dos motivos. El de la parte interna es porque si la madera tiende a moverse, no se vea la separación que va a haber entre el frente del cajón y el mueble. Y el biselado de la parte externa es simplemente por estética. Después de haber dejado secar un poco el pegamento, y coloqué algunas prensas en la parte de abajo para mantener fijo lo más posible el frente del cajón. Saco el cajón muy despacito y luego le coloco una prensa para apretar el frente de la parte de arriba. A veces coloco dos y con ello se mantiene fijo el frente del cajón. Y luego, como ya hice previamente los agujeros, simplemente coloco los tornillos por la parte de adentro. Coloco 4 tornillos esperando que con esto se mantenga el frente del cajón lo más recto posible. También no me dio tiempo de grabarlo, pero como el frente del cajón está hecho de madera sólida y algunos como el tipo de corte que tenía la madera es tangencial, tenía los anillos, una parte de los anillos de uno de los lados de la madera. Así que investigando un poco, recomienda hacer unos ranuras de alivio. Esto con el fin de que al romper los anillos de la madera
va a tender a moverse lo menos posible. Simplemente en el espacio que ocupa el contrafrente del cajón, simplemente marqué el contorno y luego hice unas pequeñas ranuras por la parte de atrás del frente del cajón. Esto lo hice con el fin de aliviar un poco el movimiento que tendrá el frente del cajón. Y como va a tener el contrafrente, pues simplemente no se va a ver al abrir el cajón. Olvidé tomar foto de ello, pero es muy fácil hacer. Simplemente hay que hacer una ranura, pero sin ponerle ninguna incrustación, dejando la ranura completamente abierta y sin obviamente traspasar el otro lado. Repetir el mismo proceso para ambos cajones. Y así es como queda el frente del cajón ya instalado con su tirador. Aún no he pegado el tirador porque todavía falta darle su terminado final. En el siguiente video procederemos a darle su acabado y hacer un biselado en la parte de arriba. Gracias. Suscríbanse y denle like.